Siempre creí que el silencio era sinónimo de seguridad. Apenas hace poco comencé a preguntarme si también podría significar ausencia. El mensaje llegó enterrado entre un recordatorio de un seminario de neuroimagen y una notificación de envío de un libro que ya ni siquiera recordaba haber comprado. Una captura de pantalla reenviada sin comentario de mi prima Claire Plan para el Día de Gracias 5 p.m. en casa de los Ellison. Ropa formal. El pavo ya está resuelto. La remitente era Lila Claro. El grupo se llamaba Cena Familiar. Me quedé viendo la barra superior 10 destinatarios. Mi nombre no estaba entre ellos. Un minuto después mi celular vibró. Era otro mensaje, esta vez de mi mamá. Seguramente estás muy ocupada. No quise presionarte. No es nada formal. Sin signos de puntuación, sin saludo, sin pregunta. Solo una línea seca tratando de justificar algo que no tenía lógica. No respondí. Dejé el teléfono boca abajo sobre la encimera y caminé hacia el gabinete sobre el fregadero. La bufanda seguía allí doblada en tercios detrás de la lata de manzanilla, lana color marfil con costuras torcidas hechas a mano. Mi abuela Rosa la tejió el invierno que cumplió 80. Una vez me dijo, el calor no está en la tela, está en lo que recuerdas. Me la enredé al cuello sin apretarla, aunque el departamento no estaba frío. Hubo un tiempo en que yo organizaba esas cenas. Sabía en qué cajón estaban las fuentes, cuántas velas cabían en la mesa central, quién traía qué postre. Solía hacer listas de compras por colores en documentos compartidos y contaba las sillas 3 días antes. Ahora ni siquiera merecía una mención. En la historia pública de Instagram de Lila, publicada solo unas horas después, se veía claramente la invitación a su renovación de votos sobre la encimera, su mano con las uñas perfectamente hechas, sosteniendo una copa de champaña en primer plano. La tarjeta decía, estás cordialmente invitado a celebrar a Lila y Graham, 16 de diciembre en The Arbor Room. Abajo en letra cursiva, una línea que intentaba parecer escrita a mano, con cariño para nuestra familia, mamá, papá y Gina. La leí 2 veces antes de notar el error. Yo no me llamaba Gina. Hice zoom, pero ahí estaba, claro, en negro sobre fondo crema Gina. No Grace. Ese error impreso en tipografía suave me dijo más que cualquier otra cosa. No era la primera vez que me llamaban por otro nombre. Una vez en un evento benéfico, Lila me presentó como mi hermana la doctora neurologista, o era algo así. Reí con cortesía. En ese momento no lo sentí como un desaire. Ahora el eco era distinto. Vertí el agua lentamente sobre la bolsita de té. El clic suave de la tetera seguía sonando en el silencio. Del cajón saqué mi taza favorita, la que tiene un pequeño desconchón en el borde donde el esmalte se ha vuelto casi transparente como un fantasma. Dice, poco a poco se llega lejos. Un regalo de una paciente que hace tiempo fue dada de alta. Me senté a la mesa de la cocina y dejé que el vapor me rozara la cara. Sin tele, sin música, sin necesidad de llenar el aire con algo más fuerte que mi propia respiración. Silencio, pero no vacío. Mi mamá me dijo una vez después de que me perdí una comida familiar por las cirugías programadas, siempre has tenido tu propio ritmo. Tal vez por eso a la gente le cuesta incluirte. Ella lo dijo con intención de comprensión. Yo lo escuché como una línea trazada. Mi papá, más distante en sus afectos, me llamó alguna vez para recordarme una cena de cumpleaños y añadió, si puedes venir perfecto, si no, nadie te lo va a reprochar. La implicación era clara. Ya estaba ausente incluso cuando estaba presente. Hay una clase de borrado que ocurre sin escándalo. No es una pelea ni una decisión, solo el nombre de alguien que se va deslizando en la lista hasta desaparecer por completo. No llamé a nadie para preguntar qué había pasado. No envié ningún mensaje para aclarar. Ya conozco el guión. Seguro fue un error del sistema. Nadie te avisó, pensamos que estarías en el hospital. Supongo que para ellos es más fácil si me mantengo como suposición. Si estoy en otro lado. La bufanda aún tenía un leve aroma a aceite de rosas, algo que mi abuela impregnó con sus propias manos en el tejido. Su voz regresa de vez en cuando, no en frases completas, sino en pedacitos. Hay cosas que se deshacen despacio, Grace. Déjalas. Levanté la taza.
El té ya se había enfriado un poco, lo justo para notar el amargor sutil de la menta. Me ancló. La invitación, el nombre mal escrito, la ausencia en el chat, nada de eso me sorprendía. Pero juntas esas cosas me dijeron algo claro. No era invisible, me habían omitido. Hay una diferencia. Una cosa sucede por accidente. La otra es una decisión, aunque no se diga en voz alta. Me ajusté más la bufanda al cuello y tomé el sobre de la mesita lateral, una tarjeta de agradecimiento que llevaba días pensando enviarle a la doctora Mehra. La pluma titubeó en mi mano. Mis dedos se movieron despacio con intención. Para quienes hacen espacio donde otros se olvidan. La cerré sin firmarla. Solo el mensaje. No volví a abrir la invitación. No revisé de nuevo el chat. Me quedé quieta escuchando cómo la tetera hacía un pequeño clic al enfriarse. No dijeron que no era bienvenida. Simplemente organizaron una mesa donde no había una silla para mí. Y yo elegí no preguntar por qué. Antes creía que facilitarle las cosas a los demás me haría sentir parte de algo. Cuando regresé a casa en mi segundo año de medicina, lavaba los trastes después de la cena sin que nadie me lo pidiera. El lavabo se llenaba de agua tibia con olor a jabón de limón, y yo me remangaba justo lo suficiente para no mojarme los puños. Nadie lo notaba. Lila ya estaba en la sala riéndose de algo en su celular. Mi mamá reorganizaba las charolas para que lucieran mejor la próxima vez. Y mi papá casi siempre ya dormido en su sillón. En una de esas cenas me levanté para cederle mi lugar a un vecino que llegó sin avisar. Lila no se movió. Bebió un trago de vino, cruzó lentamente las piernas y dejó que el silencio pasara como si nada. Mi mamá solo levantó la vista para decir: «Qué bueno que al menos una de mis hijas tiene modales». No hubo guiño ni sonrisa, solo una frase que quería sonar como halago. Esa noche doblé servilletas sola mientras ellos jugaban cartas en la sala. Emparejé esquinas, las apilé con cuidado, alicé cada pliegue con la palma. Al terminar, apagué la luz de la cocina sin voltear atrás. Cuando publicaron mi artículo en The Journal of Neurological Inquiry, imprimí una copia y la dejé sobre la barra durante la comida del domingo. Ahí quedó como una tarjeta de presentación, la portada hacia arriba mi nombre en letra pequeña justo debajo del título. Esa semana habían entrevistado a Lila en una revista local por su campaña de voluntariado. En la portada salía con una tabla en la mano sonriendo junto a un candidato a la alcaldía. Durante la cena todos pasaron la revista de mano en mano comentando entre ellos. Sale también en las fotos. Siempre has sabido lucirte, Lila. Cuando mi mamá tomó el artículo que había impreso, ni siquiera volteó la página. Deberías cuidarte, Grace. Tantas horas, tanto estrés. Eso pasa factura. Ni una palabra sobre el título. Ni una sola pregunta sobre la investigación, solo una advertencia disfrazada de preocupación. Hubo un tiempo en el que viví 3 meses en el cuarto de huéspedes, cuidando a mi abuela cuando su memoria empezó a fallar. Coordinaba sus medicamentos, la llevaba a sus citas, anotaba sus cambios de ánimo en una libreta. Lila vino una vez sin avisar. Se quedó 11 minutos y se fue con una foto que subió a redes. Qué bendición poder compartir este tiempo con la abuela. Al día siguiente mi mamá se la enseñó a la vecina. Ella siempre ha sido la más cariñosa. No la interrumpí, no la corregí. Cuando me invitaron a dar un discurso en la ceremonia de graduación de la universidad, una de 3 exalumnas reconocidas ese año le pregunté a mi mamá si quería acompañarme. Dudó incluso en empezar la conversación. Esos eventos son tan largos y la verdad no estoy acostumbrada a ese tipo de ambiente. Me sentiría fuera de lugar. Le dije que no importaba. Me dijo que sí importaba. Después me preguntó cómo había salido. Le dije que bien. Cambió de tema antes de que pudiera terminar la frase. Ese mismo mes, Lila organizó una cena para recaudar fondos con un grupo de mujeres empresarias. Las fotos estaban en todas partes, ella con un vestido azul marino, mi papá con una corbata que no se había puesto en años. En una de las imágenes, mi mamá aparecía junto a ellos con una copa de vino en la mano. El pie de foto decía «Orgullosos de nuestra niña». Recuerdo haber doblado el programa de la ceremonia universitaria en 3 partes y guardarlo en el fondo de un cajón, que ya casi no abro.
Durante mucho tiempo creí que estar cerca bastaría para que alguien notara mi presencia, que si me hacía presente, ayudaba, suavizaba los bordes de la vida familiar, alguien nombraría lo que yo aportaba. En vez de eso, me convertí en el espacio entre los roles. Ni la anfitriona, ni la favorita, ni la que sale en las fotos, ni la que invitan, ni la que recuerdan. En una cena de cumpleaños, el año pasado llegué temprano y llevé vino, el favorito de Lila, ese con la tapa metálica que según ella hacía que cualquier celebración se sintiera completa. Lo dejé en la cocina con un moño. Nunca lo abrió. Para cuando llegó el postre, alguien más ya había dicho que lo había llevado y yo no los desmentí. Esa noche, mientras la mesa se vaciaba y las sillas se arrastraban suavemente sobre el piso de madera, mi papá se volvió hacia mí. Siempre has sido la que nunca falla. No eres de hacer espectáculo, pero eres firme. Como si ese fuera el mejor elogio que uno puede darle a una mesa. En una foto de la infancia colgada en el pasillo, Lila inclina el rostro hacia la luz, sonriendo como si ya estuviera acostumbrada a ser el centro. Yo estoy a su lado, medio paso detrás, con las manos metidas en las mangas de un suéter que ya no existe. Tengo los ojos abiertos, mirando algo fuera del encuadre. Limpiaron el marco el mes pasado, pero la foto lleva años en el mismo lugar. Aún hoy llevo una llave de su casa en mi llavero, aunque nadie me ha preguntado si todavía la uso. Guardo una bufanda en el closet de la entrada doblada detrás de un abrigo que ya no me queda. Nunca me la llevo cuando salgo. Hay quienes creen que la invisibilidad es algo que te imponen desde fuera. Yo pienso que también puede empezar desde dentro cuando bajas la voz, te haces a un lado, esperas tu turno, hasta que ese turno nunca vuelve a llegar. Me quedé callada, incluso cuando dolía, sobre todo cuando dolía. Algunos recuerdos no persisten por el dolor, sino porque nadie más parece recordar qué ocurrieron. Cuando tenía 15 años, el árbol de Navidad se inclinaba un poco hacia la izquierda. Mi papá insistía en que eso le daba encanto, pero yo lo recuerdo solo porque vi cómo una caja envuelta se deslizaba lentamente por el piso hasta detenerse junto a mi pie. Estaba marcada con plumón negro para Grace, sin etiqueta, sin moño. Solo una letra apresurada. Dentro había un libro de texto de biología usado 5ª edición, lomo roto, subrayado con marcadores naranja y verde por otra persona. Recorrí con el pulgar las esquinas gastadas. Al fondo de la caja había un recibo doblado una sola vez, como si lo hubieran echado al final sin pensar. Sin nota, sin tarjeta, sin firma. Lila abrió su regalo al mismo tiempo. Una pulsera plateada con iniciales grabadas por dentro, LW, una cajita de terciopelo, una nota escrita a mano doblada en triángulo como solía hacer con los recaditos del almuerzo escolar. Nos hace sentir orgullosos cada día. Con cariño, mamá. La pulsera tenía un broche diminuto en forma de corazón. Lila la sostuvo bajo la luz y soltó una risa clara, ensayada, llena de certezas. Todos voltearon hacia ella. Mi mamá le tocó el hombro y dijo: «Es delicada como tú». Puse el libro de texto sobre la mesita y doblé con cuidado el papel de regalo, alisando cada pliegue. Chaplé. Nadie se dio cuenta. La fotografía de ese día cuelga en el pasillo de su casa, Lila sonriente con mis padres a cada lado, un pedazo de escarcha atrapado en su cabello. Yo aparezco al fondo medio de espaldas, ajustándome la manga. En mi último año de preparatoria, gané el Premio Estatal de Investigación por un proyecto sobre la neuroplasticidad en personas mayores. El anuncio llegó por correo en un sobre manila con letras doradas y un diploma dentro. Lo pegué en el refrigerador. Esa misma semana, Lila organizó una ceremonia navideña en la escuela. Llevaba un saco rojo y hablaba desde un podio leyendo con pausas exageradas y tono alegre. El periódico local la sacó en portada el fin de semana con el título «Líder del futuro, Lila Whitlow inspira en evento invernal». El diploma que yo gané se curvó en las esquinas por la humedad del refri. Una noche lo encontré doblado y metido en el cajón de los tiliches junto a cupones vencidos y pilas usadas. En la fiesta de compromiso de Lila, la mesa estaba cubierta con mantel blanco y velas flotantes. Yo ayudé a los del catering a bajar las charolas. Acomodé las sillas sin que nadie lo notara.
Me paré junto al pastel y sonreí cuando me lo pidieron. A mitad de la cena mi mamá alzó su copa con los ojos brillosos y la voz medida. Por Lila dijo y todos guardaron silencio. Y por quienes la apoyan, los que se mantienen firmes detrás. A veces ese es el papel más difícil de todos. Giró ligeramente hacia donde yo estaba. La copa en mi mano no se movió. No la levanté. Más tarde esa noche, uno de mis primos se acercó y susurró: «Lo dijo por ti, ¿verdad?» Estuvo bonito, asentí. Ya había aprendido a sonreír cuando algo no terminaba de encajar. Tengo un collar en mi joyero con un broche que nunca cerró bien. Fue un regalo de graduación. La cadena se enreda con los suéteres. Nunca lo he usado fuera de la casa. Nadie preguntó por la ceremonia. Cuando llegué con el diploma, estaban pintando la cocina. El olor a sellador cubría el espacio donde podrían haber ido las preguntas. Una vez llevé un trabajo de la universidad a casa una propuesta de investigación que me tomó 6 semanas redactar. La dejé sobre la mesa del comedor con esperanza como siempre. A la mañana siguiente tenía una marca de café en la esquina y una lista del súper escrita al reverso. No dije nada. Lo doblé una vez y lo eché al bote que está debajo del fregadero. Hay cosas que me fueron dadas y cosas que me dejaron conservar. Con el tiempo entendí que la diferencia no está en la propiedad, sino en el reconocimiento. Una amiga me preguntó una vez si me sentía ignorada. No supe qué decirle. Es difícil explicar que no ser vista no es igual a no ser querida. A veces es más sutil. A veces es el eco que queda de una frase que nunca se terminó. En la sala de mis papás hay un estante con fotos enmarcadas. Lila en su vestido de graduación, Lila en su boda, Lila junto a un cartel de campaña. También hay una mía, una foto de la infancia. Tengo 6 años, sostengo un farolito de papel. Mi cara casi no se ve por la luz. Nadie lo reemplazó jamás. Nunca sentí envidia por los regalos que ella recibía, ni por los viajes, ni por las fiestas, ni siquiera por los elogios. No era lo que le daban lo que quedaba en mí. Era lo que faltaba cada vez que alguien me entregaba algo y evitaba mirar mi nombre. Hay una gran diferencia entre ser incluida y ser recordada. En algún momento dejé de esperar etiquetas, dejé de buscar notas. Solo aguardaba a que alguien dijera bien mi nombre. Hay un instante justo después de la comprensión en que el cuerpo todavía finge que todo está bien. Me quedé completamente inmóvil. El correo no gritaba, ni siquiera parpadeaba. Solo estaba ahí entre un reporte semanal del laboratorio y un aviso de capacitación de recursos humanos. Asunto: registro final de patente, División de Investigación Boston General. Lo abrí como se abren los recibos, ya sabiendo que uno ha pagado. Los 3 nombres en la sección de propiedad no sorprendían Lan Kim Moreno. Lo que me golpeó fue el espacio en blanco donde debería estar el mío, sin nota al pie, sin código de omisión, sin en proceso. Leí el adjunto 2 veces. En la tercera pasada noté que alguien había cambiado el título original que propuse mapeo neuroelástico para inestabilidad crónica por algo más elegante, más digerible. Ruta NMCI. Método Lan Kim. Sonaba eficiente, vendible. No era nuestro. Tal vez nunca lo fue. Éramos 3 en esa sala de juntas, la noche en que todo hizo clic. Afuera llovía, había pizza fría en la mesa lateral. Mi letra aún estaba en el pizarrón cuando salí cerca de la medianoche. Un plumón rojo roto rodaba por el borde. Reenvié el correo al Dr. Lang. Me llamó de inmediato. No querías aparecer, ¿recuerdas? Eso fue lo que me dijo Lila. Contuve el aire. Dijo que no querías complicarte, que preferías mantenerte fuera del lío legal. Siempre odiaste la política. Mi mano encontró el borde del escritorio. El laminado estaba roto, dejando ver una línea de triplé como hueso bajo la piel. La verdad me pareció un gesto generoso. Ella nos dijo que siguiéramos sin ti, que era lo que preferías. No había reproche en su voz, solo tranquilidad, como alguien que regala el abrigo de otro y está convencido de que no hacía falta. Colgó. No respondí. Deslicé el cursor hasta el nombre de Lila. Su último mensaje brillaba en azul sin leer. Tienes demasiadas cosas encima. Solo quise facilitarte las cosas. Sin puntuación. Ni siquiera mi nombre. No respondí.
En su lugar abrí el cajón inferior del archivador y saqué la carpeta marcada como borradores fase 3C, Whitlow. La etiqueta estaba descolorida, la pestaña un poco doblada. Adentro había gráficos con anotaciones márgenes escritos en tinta azul y un post-it con media idea escrita al revés. Revisar variación alrededor del día 17 no lineal. Extendí las páginas en orden. Cada una me resultaba familiar como un suéter muy usado. No las había mirado en meses, confiando en el proceso, en el equipo, en ese código de ética que nos entrenaron para creer. Nunca firmé nada, porque habíamos acordado que era de todos nosotros. Pasé los dedos por la mancha en la esquina inferior de la página 9. Café. Mío. Lo derramé durante la última ronda de simulaciones, cuando Lang se había ido temprano y Kim estaba de permiso. Yo me quedé y lo saqué adelante. Mi mamá llamó mientras yo estaba rodeada de borradores y recuerdos. Su voz era tajante, cortante. Grace, en serio, ¿por qué siempre piensas que todos están contra ti? No pueden ser las cosas simples por una vez, sin pausas, sin esperar respuesta, solo juicio disfrazado de preocupación. Siguió hablando sin que yo dijera nada. Siempre te tomas todo demasiado a pecho. Es agotador andar con cuidado todo el tiempo por tu sensibilidad. Dejé que su voz se apagara y luego coloqué el teléfono con cuidado sobre la mesa. La pantalla se oscureció sola. En el silencio miré la taza de té descascarada junto a mí. Tenía una línea que corría desde el borde hasta la base delgada como un cabello, pero visible. Había sido de mi abuela la que solía decirme que algunas grietas no dejan entrar la luz sino la claridad, no luz-claridad. Igual tomé de ella. Antes creía que ser minuciosa bastaba, que si hacía bien mi trabajo, si estaba presente, si guardaba silencio cuando otros tomaban el micrófono, seguiría siendo parte de la historia. Lo que no entendí fue lo fácil que es para otros reescribir los créditos, y más fácil aún si no los interrumpes. Al día siguiente recibí una nota breve de Recursos Humanos, reconocimiento de contribución solo interno. Un gesto, no vinculante, sin reconocimiento público. Solo una nota de pie educada para un público que nunca la leería. La imprimí y la guardé en la parte trasera de la carpeta. No como prueba, no como ventaja, solo para recordar lo silencioso que puede ser el desaparecer. En mi departamento hay un cajón lleno de gafetes antiguos, nombres de hospitales, centros de investigación iniciales. Nunca los tiré. Cada uno aún guarda el peso de un lugar al que alguna vez pertenecí hasta que alguien decidió que yo era prescindible. Abrí el cajón. Vi el gafete de Boston General. La foto estaba un poco deslavada. Mis ojos en esa imagen se veían cansados. No vencidos, solo poco acostumbrados a ser vistos. Coloqué el gafete detrás de la carpeta. No hice llamadas. No llamé a ningún abogado. No publiqué nada. Ni siquiera se lo conté a Michael, que seguramente me habría dicho que peleara, que hiciera ruido. En vez de eso, me serví otra taza de té. No porque solucionara algo, sino porque no me pedía explicaciones. Esa noche no encendí ninguna luz al entrar a la cocina. Las tablas del suelo crujieron como siempre. El aire se sentía común. Pero dentro de mí algo definitivo se había reacomodado. No en protesta, en claridad, y lo dejé estar. No empaqué primero la foto enmarcada. Seguía en la esquina del escritorio iluminada a medias por la lámpara que nunca encendía del todo. El borde plateado estaba opaco por los años y el respaldo flojo por tantas mudanzas. Aún así, seguía de pie más por costumbre que por intención. Acción de Gracias 2008. Ese fue el año que intentamos celebrarlo en mi departamento, porque mamá dijo que la casa estaba en remodelación. Lila llegó 3 horas tarde con una botella de vino que nunca abrió. Papá pidió ver fútbol americano y yo lo transmití desde mi laptop con Wi-Fi intermitente. En la foto todos fingíamos. La dejé conectada años después. La luz tenue desde atrás la hacía parecer más cálida de lo que realmente fue. Cuando abrí el correo en borrador, mis manos no dudaron. La frase había estado en mi cabeza desde la reunión con Legal. Ni siquiera tuve que pensarla. Renuncio a toda reclamación. Ya no deseo estar afiliada, sin adornos, sin explicaciones. Ni siquiera una despedida. La miré un segundo. Luego presioné enviar.
El foco fluorescente sobre la puerta zumbó una vez. Siempre lo hacía cuando se encendía el aire. Me levanté y saqué la cajita que estaba debajo del archivador. Solo una. No necesitaba más. Primero guardé el pisapapeles en forma de cerebro. Luego, la taza de la conferencia de 2016 en San Diego. El portavasos con la mancha de agua que parecía Texas. La credencial plastificada de mi año de beca con una esquina rota pero aún legible. La deslicé entre una carpeta que decía resultados fase O y una latita de mentas que nunca tuvo mentas. La foto fue lo último. Alcancé por detrás y descosatas y desconecté el cable. La luz se apagó de inmediato dejando solo la imagen. Sin brillo, sin suavidad, solo bordes. Mi celular vibró una vez. Evelyn. Escuché por el torlán que renunciaste a la junta. No respondí de inmediato. Otra de tus reacciones exageradas. Ahí estaba de nuevo esa erosión constante disfrazada de preocupación. Nunca te gustó ser el centro de atención. Tal vez es lo mejor. Cerré la caja. Estoy bien, mamá. Te esforzaste mucho por ese puesto. Solo espero que esto no tenga que ver otra vez con Lila. Ella siempre ha tenido mejor sentido del momento. Apoyé la mano sobre la caja. El dispensador de cinta estaba al lado sin usar. Ya no estoy buscando nada. Siempre crees que todos te ocultan algo. Tal vez deberías preguntarte por qué te pasa una y otra vez. Hubo una pausa. De ella o mía no estoy segura. Sabes, hay gente que simplemente deja ir las cosas. La línea se cortó. Doblé la solapa y la cerré con cinta. Sin prisa. Solo en silencio. Durante años había tenido un abrecartas en forma de bisturí guardado en el cajón. Lo usé una vez y nunca más. Lo dejé ahí. Apagué las luces y eché un último vistazo no para recordar, sino para asegurarme. Todo lo que necesitaba ya estaba en la caja. En la parte trasera de la puerta había una calcomanía que alguien había pegado hace meses. Estás aquí con un punto rojo y sin mapa. La despegué y la tiré al bote de basura. Afuera del elevador, el personal de limpieza asintió con la cabeza. Les devolví el gesto. No pasé por la sala de juntas. No le dije nada al equipo. Sin avisos. Sin dirección nueva. La respuesta automática diría que estaba en una licencia prolongada. No sería mentira. En casa dejé la caja en la entrada y ahí se quedó. No la abrí. No la desempaqué. Puse a hervir agua. Manzanilla. Sin azúcar. Sin limón. La taza de San Diego seguía envuelta. Al pasar por el estante del pasillo, vi que la foto enmarcada de mi grupo de residencia aún miraba al frente. Sonrisas batas impecables, la giré suavemente hacia la pared, solo por ahora. Lila escribió más tarde esa noche, Robert me dijo que te saliste. Ni siquiera diste pelea. No respondí. Luego otro mensaje, está bien. Pero no vayas a la gala haciéndote la sorprendida. Sin puntuación. Sin nombre. Borré los dos. El refrigerador zumbaba. Uno de esos sonidos que se vuelven parte del fondo cuando el resto del ruido se va. Me senté en la mesa con el té. No tomé un libro. No puse música. Siempre se decía que el silencio venía después del conflicto. Ya no creía en eso. Descubrí que el silencio no era lo que quedaba tras la tormenta, sino lo que existía cuando nadie llegaba a hacer ruido en primer lugar. No desconecté el refrigerador. No apagué el celular. Solo el marco. Eso fue suficiente. Antes creía que el silencio era algo que te sucedía. Ahora entiendo que es algo en lo que puedes decidir entrar. Abrí la puerta principal sin dudar. La llave seguía atorándose un poco igual que cuando mi abuela vivía aquí. La perilla de latón se sentía más fría de lo que recordaba y el aire dentro tenía un leve olor a lavanda seca y polvo. No era ausencia, era el paso del tiempo. No había tapetes de bienvenida, ni llamadas perdidas, ni fotos en las paredes. Solo la marca tenue de donde solía estar su mecedora, unos círculos gastados en el piso de madera que nunca estuvieron cubiertos por alfombra alguna. Pasé la mano por el borde de la mesita de la entrada. El tazón de cerámica seguía allí desportillado en una esquina azul pálido, lleno de ligas y botones, que no habían sido tocados en años. No desempacé todo de golpe, solo lo necesario. Una tetera, una taza, 3 mudas de ropa. Abrí el cajón de la cocina y encontré una caja a medio usar de té de manzanilla envuelta en un papel ya descolorido. La fecha de caducidad había pasado hacía tiempo, pero igual la conservé.
Coloqué una bolsita sobre la encimera como un recuerdo que no necesitaba justificar. Nadie preguntó a dónde iba. Nadie respondió al correo. No hubo mensajes de voz ni textos largos disfrazados de preocupación. Era como si mi ausencia hubiera estado anticipada desde siempre. Pasó una semana antes de que alguien dijera mi nombre en voz alta. Fui una mañana al mercado sobre ruedas. La señora del puesto de flores levantó la vista cuando tomé los tulipanes blancos. «Tienes las manos de los Whitlow», dijo. «Dedos largos como los de Rose». No la corregí. Le di el dinero y me fui sin tomar el cambio. El espejo del pasillo seguía inclinado un poco hacia adelante, como decía la abuela Rose, que eso hacía que todos se vieran más humildes. Me paré frente a él con el cabello mojado, una toalla sobre los hombros y delineé con el dedo mi reflejo. No me vi ni humilde ni imponente, solo sin reclamar. El teléfono sonó una vez. Lo dejé sonar. Luego, contesté al tercer día. «¿Por qué no dijiste nada?» La voz de Evelyn entrecortada y apurada como si acabara de subir escaleras. «Pudimos haberlo resuelto como familia». «Sí dije algo», respondí. «Solo que no de la forma en que tú querías escuchar. Hablé con Lila. No fue su intención dejar tu nombre fuera de la lista. Fue cosa administrativa. Siempre te tomas todo muy personal». Dejé de tomarme las cosas. Es distinto. ¿Crees que alejarte te hace mejor persona? No espero respuesta. Solo te hace reemplazable. Colgué antes de que terminara de hablar. Había un sobre viejo en el cajón junto a la estufa, dirigido a Rose con tinta azul sellado en 1986. La carta adentro estaba doblada en 3 partes. No la leí. La volví a colocar exactamente como estaba y cerré el cajón sin hacer ruido. Empecé a despertarme sin alarmas. Barrí el porche. Antes de que saliera el sol, regaba el romero en la maceta de barro agrietada junto a la puerta trasera y tendía la cama con esquinas de hospital, aunque nadie fuera a verla. Había algo liberador en hacer las cosas sin público. No escribí nada. No mandé nada. Eliminé mi nombre de 2 artículos pendientes. Cuando una colega me escribió, «Necesitamos tu sección para la revisión final», contesté con una sola línea. «Por favor, elimíname de la lista de autores», sin explicación. Sin nota al pie. Estaba aprendiendo la elegancia de restar. Una tarde encontré el relicario de plata que creí perdido hace años. No tenía foto adentro. Solo una superficie lisa como si hubiera estado esperando a alguien digno de llevarse ahí. Lo dejé vacío. Los vecinos saludaban. Yo devolvía el saludo. Nadie preguntaba a qué me dedicaba ni por qué estaba aquí. Era la primera vez que sentía que podía existir sin justificar la forma de mi presencia. Una semana después de la llamada llegó una caja, sin remitente. Adentro una foto enmarcada de toda la familia, Día de Acción de Gracias de 2008. La letra de Lila en la parte de atrás. Pensé que quizá te gustaría tener una copia. Coloqué el marco sobre la repisa y lo puse boca abajo, sin confrontaciones, sin avisos. Solo silencio. Herví agua en la tetera blanca de cerámica. El mango tenía una grieta fina como una vena bajo el esmalte. No la reparé. El vapor se enroscó despacio dentro de la cocina. Vertí el agua sobre una bolsa nueva de té, hojas sueltas, jazmín comprado con intención. La taza calentaba mis manos sin exigir nada. El cuaderno seguía cerrado sobre la mesa. No necesitaba escribir nada. El silencio ya estaba lleno. Ya no contaba lo que me habían quitado. Medía lo que estaba dispuesta a dar y la respuesta cada vez más era menos. Ese silencio no sonaba como ausencia. Sostenía como un cuarto que ya no necesita aplausos. Nunca entendí cómo una pregunta podía sentirse como una orden hasta ese buzón de voz. Apenas había terminado de sonar el primer timbre cuando lo dejé ir al buzón. La voz de Graham se filtró medida cortés ensayada. «Grace, hola. Pensé que podríamos platicar pronto. Ha habido algo de ruido sobre la patente y bueno, Laila anda un poco inquieta. Estamos seguros de que no es nada, pero quizás sería bueno aclarar las cosas». No devolví la llamada. Lo escuché otra vez. Una vez. Luego más lento. Su tono nunca cambió. No había calidez ni frialdad, solo mantenimiento. Como si yo fuera una cuenta más que necesitaba cuadrar.
El sobre de mi madre llegó al día siguiente con una letra inconfundible. Tinta azul inclinada hacia la derecha, sus R's siempre un poco más altas de lo necesario. Sin remitente, solo mi nombre y el número de casa que yo nunca le había dado. Dentro la carta doblada en tercios perfectos, sin borrones, ni siquiera una firma, solo mamá. Estamos planeando algo bonito para el aniversario, algo sencillo con buen gusto. Si vienes, vístete apropiadamente. Es importante que demos una imagen de unidad. Sigues siendo parte de la familia. No decía nos encantaría verte. No decía ¿cómo has estado? Solo una petición por apariencias envuelta en la suposición de que mi presencia siempre se había dado por hecha, aunque nunca fuera invitada. Dejé la carta sobre la encimera junto a un salero de cerámica en forma de pera. Mi abuela solía guardar monedas sueltas ahí. Ahora contenía chinchetas clips doblados, un solo seguro. Ivy me escribió 3 horas después. Lila está preocupada de que esto se ponga feo. Tú sabes lo influyente que eres. Seguro no querrás manchar el nombre de la familia. Agregó un emoji guiñando el ojo. Imprimí toda la transcripción del buzón de voz, la carta, la conversación por mensajes. No como prueba, como distancia. Hay algo revelador en ver las palabras de las personas fuera de la pantalla, sin tono que adivinar. Solo tinta e intenciones. Una vez hace años le pregunté a mi madre qué quería de regalo de Navidad. Me dijo, no me compres nada extravagante, Grace. Solo no me hagas pasar vergüenza este año. Luego sonrió como si fuera una broma. Recuerdo que estaba a punto de atar el listón de su regalo. Lo solté. Ese año llevé un vestido azul marino a la cena. Lila fue vestida de dorado. Todos dijeron que brillaba. Esta vez nadie preguntó qué usaría. Solo me recordaron usarlo como se debe. Abrí la carpeta de documentos y deslicé la carta de Evelyn detrás de las otras. El papel era más grueso que los demás, como las invitaciones a eventos a los que ya no estoy invitada. Por un momento presioné el borde con el pulgar hasta doblarlo. En el supermercado la mujer de la caja me preguntó si quería estampillas. Asentí sin pensar. Me entregó una hoja con flores silvestres descoloridas. No las usé. Coloqué uno de los sobres en el cajón al lado del refrigerador sin sellar, sin escribir. No estaba destinado a viajar. Cuando tenía 10 años, escribí una carta al hada de los dientes, explicando que había perdido el diente en el camión escolar y no tenía cómo probarlo. La dejé bajo la almohada con una sola horquilla. Por la mañana, la horquilla había desaparecido. En su lugar había un billete de $5. Le pregunté a mi madre si tenía idea de cómo se enteró el hada. Me miró y dijo, no hagas preguntas si no estás lista para saber las respuestas. Incluso entonces entendí que no hablaba de dientes. Lila me dijo una vez en su despedida de soltera, siempre crees que mereces algo solo porque te esfuerzas mucho. Pero no todos necesitan ser el centro. Le había llevado una bufanda azul claro que compré en un viaje viejo a Copenhague. La vi pasarla de mano en mano sin siquiera desenvolverla. Nadie dio las gracias. Esa noche me fui temprano. Nadie lo notó. Ahora observaba cómo la luz de la cocina parpadeaba sobre la estufa. Esa bombilla siempre lo había hecho incluso cuando mi abuela vivía aquí. Ella solía llamarla su advertencia silenciosa de que algo estaba por cambiar. No cambié la bombilla. Me quedé de pie junto al fregadero, desplegué la carta otra vez y leí las palabras como si fueran de alguien más. Si inclinaba el papel con cuidado, podía ver la marca donde ella había apretado demasiado el bolígrafo. Era la única parte del mensaje que se sentía sincera. La volví a doblar y la puse en el sobre sin sellarlo. No pensaba responder. No se trataba de eso. Toméme el té en la taza que siempre usaba cuando necesitaba sentirme real. Tiene un pequeño desconchón en el borde que se engancha con mis labios si no pongo atención. Nunca la reemplacé. Nadie mencionó el trabajo que hice. Nadie pidió perdón. Nadie preguntó cuánto costó permanecer en silencio tanto tiempo. Solo regresaron cuando ese silencio comenzó a incomodarlos. No cerré el sobre. No envié nada de vuelta. Y aún así me pedían que actuara como si perteneciera. Algunos silencios no están vacíos. Simplemente dejaron de necesitar aplausos. La primera vez que volví a ponerme la blusa blanca, se sentía ajena, no como un recuerdo, sino como algo prestado de alguien con quien ya no me identificaba.
El cuello todavía tenía una leve marca donde solía sujetar mi gafete, aunque el gafete ya no existía. Doblé la blusa con calma, la guardé en una caja forrada con cedro y la cerré con cinta de enmascarar. En la etiqueta escribí «Ya no es mía». El reloj del pasillo llevaba semanas sin sonar. Le quité la pila y dejé las manecillas justo donde se detuvieron 7:43. Una mañana sin juntas, un calendario sin tocar, un nombre eliminado de una lista. Nunca le conté a nadie lo que significaba esa hora. No hacía falta. En el centro de investigación local me preguntaron si me interesaría dar una clase como invitada sobre neurobiología aplicada. La invitación no vino por contactos ni favores, sino de una exalumna que recordaba una nota al pie en una de mis antiguas charlas. «¿Lograste que se sintiera importante?», escribió. Eso fue suficiente. El salón donde daba clases no tenía proyector, solo un pizarrón y 3 ventanas angostas. El calentador sonaba como una máquina de escribir antigua. Me gustaba cómo los alumnos se inclinaban hacia adelante cuando hacía una pausa, no porque esperaran una revelación, sino porque de verdad estaban escuchando. Un día, Maya se quedó después de clase, se detuvo cerca del estante con una libreta bajo el brazo. Había encerrado con un círculo el nombre de una revista en la parte superior de la página. «Aquí solías publicar, ¿verdad?», la sostuvo como si fuera una pregunta envuelta en respeto. «¿Ya no lo haces?», pasé un dedo por el borde del papel. «Escribo donde los lectores hacen pausa entre líneas», le dije, «no donde los encabezados se tragan el contenido». Asintió y guardó la libreta, como si mi respuesta encajara justo ahí. Por las mañanas pasaba junto al arriate del jardín, que antes estaba lleno de maleza y que poco a poco fui reemplazando con margaritas silvestres. Sus pétalos se abrían de manera desigual. Algunas se negaban a mirar al sol. Eso me gustaba de ellas. Una noche Ivy mandó mensaje: «Habrá cena el sábado como antes. Deberías venir. Mamá dice que hará esa sopa que tanto te gustaba». Me quedé viendo el mensaje más de lo necesario. Escribí una línea: «Gracias». Ese día horneo. Solo yo. Luego guardé el celular. No hubo respuesta. La receta que usé estaba escrita a la lápiz con los bordes doblados de tanto uso. Nunca la seguí al pie de la letra. Nunca lo hice. El olor a canela me recordó el departamento que alguna vez renté encima de una librería. Fue el único lugar que pagué completo con dinero de una beca. Olvidé el nombre de la calle, pero recordaba la orilla pascastillada de la ventana y el zumbido del calentador en invierno. Cuando enseñaba usaba suéteres azul marino y tenía polvo de gis en las yemas de los dedos. Nadie me decía doctora. Nadie pronunciaba mal mi nombre. Estaba escrito con claridad en el programa del curso Grace Whitlow. No, doctora. Grace. No la hermana de Lila. Solo mío. Empecé a guardar flores secas en un frasco sobre la mesa de la cocina, sin acomodar, sin arreglar. Solo recogidas. El aroma desaparecía al atardecer, pero los tallos se mantenían erguidos. A veces eso bastaba. La blusa en la caja de cedro seguía intacta. El reloj del pasillo seguía sin moverse. El sobre de Evelyn seguía sin abrir en el cajón debajo de una pila de listas viejas del súper y una llave extra que ya no abría ninguna puerta. Cuando el viento entraba por la malla de la ventana, movía el borde de la cortina como dedos pasando una página. Nunca la sujeté. Un vecino dejó un frasco de mermelada de ciruela junto a mi puerta con una nota que decía: «Para cuando el pan no sea suficiente». Lo dejé en el alféizar sin abrir. No por cortesía ni por desinterés. Solo porque me bastaba que alguien ofreciera algo sin pedir nada a cambio. Ya no explicaba mi ausencia del mundo que antes orbitaba. Ya no corregía las suposiciones que los demás decidían conservar. Respondía solo cuando quería, y no para aclarar nada, sino para proteger el silencio que me había ganado. No hubo revelaciones, ni declaraciones, ni rechazos teatrales. Solo una negativa suave a volver. Solo actos pequeños repetidos, doblar la misma toalla, abrir la misma ventana, rechazar las mismas invitaciones. Cuando me miraba en el espejo del pasillo ya no buscaba parecido, no buscaba aprobación en las líneas de mi rostro, no medía el peso de pertenecer. Notaba el cabello sin cepillar la manga aún húmeda por el fregadero. Y luego seguía
Serví una taza de té con la tetera de esmalte viejo, la que tiene una marca de quemadura cerca del mango. El aroma subió en silencio. Coloqué el frasco de flores secas junto a ella. No necesitaba marcar el momento. Bastaba con dejarlo ser. Nunca me gustó el sonido del papel timbrado. Ese golpe seco y definitivo que sonaba cuando alguien más decidía el final de algo. Esta vez fui yo quien llevó el sobre. La oficina de Karen Doyle seguía igual. Las mismas paredes claras, la misma ventana rectangular que nunca se abría del todo. Las sillas no hicieron ruido cuando me senté. No llamé antes. No hacía falta avisar. Puse la carpeta sobre su escritorio sin marcas, pero con las esquinas gastadas. Dentro, 3 declaraciones, 2 cartas y una hoja con una sola frase. Todavía no las abría. No voy a presentar ninguna demanda, dije. Ella asintió una vez. Sus dedos flotaban sobre el broche. Nada de prensa, nada público, sin juicio. ¿Y qué es lo que quieres entonces que me eliminen? De todos los títulos de propiedad relacionados con Lila, de todas las patentes compartidas, de cualquier regalía futura. Karen se detuvo. Esto implica una desvinculación total, sin pagos retroactivos, sin reconocimiento formal. No vas a aparecer en ningún documento, lo sé. De eso se trata. Abrió la carpeta y leyó. Esperé en silencio mientras sus ojos recorrían textos que no necesitaban explicación. Mi firma ya estaba al final en tinta negra en la última página. Lo proceso hoy mismo. Recibirás una copia final por correo. Había otro sobre más en el bolsillo de mi abrigo. Papel grueso, escrito a mano, sin dirección, sin remitente. Lo deslicé hacia ella. No preguntó nada. Adentro una sola nota dirigida a mis padres. No asistiré. Gracias por la invitación. Doblada una vez sin cerrar. Las había escrito 2 semanas antes, pero nunca la envié. Y tampoco lo haría. Pero quería que quedara constancia en algún lugar. La tarjeta que me mandaron era brillante, con flores. Acompáñanos a celebrar 40 años de amor. Pasé el dedo por las letras cursivas, no por admirarlas, sino para asegurarme de que no había leído mal. Debajo decía, favor de vestir acorde. Aún eres parte de esta familia. Aún. Como si pertenecer fuera lo predeterminado y yo me hubiera desviado. Como si la presencia pudiera ser decretada por quienes la negaron durante años. Salí de la oficina de Karen sin apretones de mano ni despedidas. Ella la entendía. Por eso la elegí. El viento afuera se había calmado. Rozaba al pasar en lugar de empujarme. No tomé el camino principal de regreso. Me fui por la ruta larga. Pasé frente a la florería antigua, el parque con los columpios oxidados, la panadería, donde todavía hornean panecillos de jengibre los jueves. Me detuve al otro lado de la calle de la casa de mis padres. Desde ahí el porche parecía sacado de una película. Faroles colgados en los bordes, un tapete de bienvenida recién aspirado. A través de las cortinas se veían siluetas. Alguien se acomodaba la corbata. Otra persona alzaba una copa. La risa de Lila atravesaba el vidrio como estática. No me acerqué. Las manos seguían en los bolsillos del abrigo. No llevaba puesto el vestido que ellos habrían aprobado. No cargaban nada que necesitara ser entregado. Me quedé el tiempo suficiente para que el viento cambiara de dirección. El cartel decía, brindemos por 40 años, pero la S de brindemos colgaba apenas de un alfiler. Se movía suavemente como si asintiera a solas. Me fui antes de que cayera. En casa el sobre del instituto me esperaba sobre la mesa. El sello estaba roto, pero no por mí. Lo había dejado abierto a propósito, sin tocarlo durante días. Necesitaba hacer primero lo otro. Dentro confirmación. Oferta formal para ser instructora principal del semestre de primavera. Aplicaciones neurológicas en diseño clínico. 5 firmas sin autoría compartida. Solo mi nombre. Esta vez lo leí despacio, recorriendo cada palabra como quien repasa una cicatriz que ya aprendió a aceptar. No sentí orgullo. No lo necesitaba. Solo necesitaba que fuera verdad. En la repisa sobre la estufa había un frasco de manzanilla del jardín de Rose. No la había usado aún. Esa noche preparé una taza. El vapor subía en espiral sin pedir atención. Sostuve la taza con ambas manos y la dejé reposar.
La blusa que solía usar en el hospital de cuello rígido con monograma, siempre una talla más grande, estaba ahora doblada dentro de una caja de cedro. Escribí, ya no es mía en una tarjetita, y la coloqué entre las capas de tela. No por dramatismo, solo por claridad. En la pared, el reloj que mi madre me dio alguna vez congelado a las 7:43 am seguía sin moverse. Le quité la pila a hace meses. Fue a esa hora cuando salí del edificio de investigación por última vez. Pensé en tirar el sobre de mis padres a la basura, pero no lo hice. Lo deslicé en el mismo cajón donde guardo bolsitas de té usadas y estampillas viejas. El lugar donde van las cosas que ya no necesitan respuesta. No escribí de vuelta. No llamé. El silencio no era rencor, era forma, era mío. Ya no me apresuro a silenciar lo callado. El calendario en la pared aún marca el jueves pasado. No lo he cambiado. Dejo que el papel se curve en las esquinas y cuelgue torcido como si perteneciera a una versión del tiempo que ya no me incluye. La tetera canta la misma melodía cada mañana. Ya no la apresuro. A veces dejo que el agua se enfríe antes de servirla y aún así la bebo. Uso el mismo suéter 3 días seguidos. Las mangas están flojas. Hay un hilo suelto cerca del puño. No lo he remendado. Guarda una especie de permiso suave y sin exigencias. Hay una carta de mi madre descansando en la orilla de la mesa. Nunca respondí. Tampoco la rompí. Sigue sellada no por esperanza, sino por aceptación. Su presencia no me pide nada. La he dejado formar parte del cuarto como las sombras que se mueven pero no hablan. La taza de cerámica que uso todos los días tiene una línea en la base, una grieta tan fina que solo se siente con la yema del dedo. En un costado hay palabras apenas visibles bajo el esmalte. El silencio es tuyo. Guárdalo. No sé de dónde la saqué. Solo sé que siempre vuelvo a ella como si fuera la única voz que no quiere nada de mí. Ya no reviso el celular en las mañanas. La mayoría de los días se queda boca abajo hasta la tarde. Las notificaciones se acumulan como polvo y ya no siento la necesidad de borrarlas. Podeo la lavanda sin guantes ahora. Los tallos dejan pequeños rasguños en mis dedos y los recibo con gusto. Me recuerdan que no todas las heridas pequeñas necesitan atención. Esta casa que fue de mi abuela no tiene nada de grandioso. Las ventanas crujen. El piso respira bajo mis pies. Los cajones se atascan, pero todo ha ganado su quietud. Incluso el silencio entre los objetos se siente elegido. En el mercado la semana pasada, una señora que vendía conservas caseras me preguntó si era nueva en el pueblo. Solo asentí. Me dio un frasco sin etiqueta y dijo, «Este es para quienes no necesitan explicarse». No pregunté qué tenía adentro. Aún no lo he abierto. Un estudiante del instituto me escribió ayer preguntando si estaría dispuesta a ser mentora. Me quedé mirando el mensaje un buen rato. Luego escribí solo, tal vez. ¿Qué necesitas decir que nadie más está dispuesto a escuchar? No lo he enviado. Puede que nunca lo haga. Contestar ya no empieza con una respuesta, empieza con decidir si quiero formar parte. Mis manos se mueven más despacio ahora. No por la edad ni por el cansancio, sino porque ya no siento la necesidad de terminar todo rápido. Un pan puede tomarme toda la tarde. Una frase 1 hora. Una decisión puede esperar hasta que el aire se asiente. Lila volvió a llamar. Dejé que sonara hasta que el sonido se disolvió en el silencio. No dejó mensaje. Casi nunca lo hace. Ella quiere una reacción, no una respuesta. Ya no ofrezco ni una ni otra. Hubo un tiempo en mi vida en el que pensé que sanar significaba regresar. Que estar completa era ser bienvenida otra vez, ser reinvitada, reconocida de nuevo. Pero he aprendido que sanar muchas veces se parece más a no volver jamás. Hay una bata de laboratorio vieja en el closet que no he tocado en meses. La etiqueta interior aún tiene mi nombre medio borrado. Anoche la envolví en papel craft y escribí con lápiz retirada no borrada. La coloqué bajo la cama junto a una caja de latas de té guardadas y cartas que ya no necesito releer. El reloj de la pared del que mi mamá me regaló cuando me ascendieron en el hospital todavía hace tic-tac, pero le quité la pila el mes pasado. Ahora está detenido en las 7:43 am, la hora en que salí de la sala de juntas por última vez. Me gusta más así.
Un momento elegido luego dejado en paz. Cuando la gente dice que desaparecí, lo que en realidad quieren decir es que dejé de responder a la versión de mí que ellos preferían. No me esfumé. Solo dejé de estar disponible para papeles que nunca me quedaban bien. La semana pasada rechacé una invitación a un simposio. En la lista de ponentes había nombres que alguna vez lo fueron todo para mí. No leí más allá del primer párrafo. Doblé el sobre con cuidado, lo regresé a su funda y lo puse junto al que sigue sin abrir de parte de mi madre. Ya no archivo por nostalgia, archivo para recordar el peso de decidir. Ayer un vecino dejó una nota en mi buzón: tendremos una comida compartida el próximo viernes. Sería lindo verte. Sin firma, solo la hora y la dirección. La puse bajo el imán del refrigerador con forma de pájaro. Tal vez vaya, tal vez no. No le debo explicaciones a nadie. Enciendo una vela por la noche, no por el aroma ni por lo bonito, sino porque es un tipo de ritual que no pide aplausos. Algunos días se consume hasta el final, otros la apago antes. En ambos casos es mía. He dejado de contarle a la gente a qué me dedico. Si preguntan, solo digo: doy clases. Si insisten, contesto suficiente. No explico el pasado, no llevo mi currículum en la voz. Lo que más me sorprende de todo esto es lo lleno que se siente todo, incluso cuando estoy sola. No está abarrotado solo lo justo, solo mío. Hoy pasé frente al espejo sin enderezar la postura. El reflejo no necesitaba corrección. Al mediodía preparé otra taza de té. El vapor subió sin ceremonia. Volví a usar la taza despostillada. No revolví la miel. La dejé hundirse. No hay un cierre para esto, ningún titular, ningún acto final. Solo presencia. Solo respirar. Solo una mañana más en la que no necesité un calendario para validar la hora. Lo tomé ya frío. No hice nada más. Pero fue suficiente.